Nuevamente, hola, hola. Nuevamente, hola. Vamos a seguir trabajando con lo que es el tema de termodinámica. En este caso, nos toca trabajar con los sistemas. Recuerden que un sistema es simplemente una parte que ustedes han seleccionado para donde van a hacer el análisis de una sustancia, lo que hay ahí. El análisis significa determinar las propiedades de esa sustancia. Si es una sustancia, es lo que sea. Obviamente es vapor, líquido, puede ser hasta un sólido, no importa, lo que se vaya a analizar. Entonces fíjense, un sistema, dicen propiedades de un sistema. Los sistemas se conocen por sus propiedades. Usted habrá mucho Winston en el mundo de la ciudad, pero Winston, profesor, que sea de UTESA, que sea gordo, bajito, bueno, son las propiedades que conocen. Pero en este caso las propiedades son características medibles del sistema. Características medibles del sistema. Por ejemplo, aquí las propiedades se dividen en dos tipos, extensivas e intensivas. Entonces, aquí dice del tamaño del sistema. O sea, las extensivas no dependen del tamaño del sistema. Las intensivas no dependen de ellas. Ese tamaño del sistema tiene que ver con la masa. Entonces, si hay una propiedad que al disminuirse la masa, disminuye ella, entonces es una propiedad extensiva, porque depende del tamaño del sistema, de lo que contiene el sistema, el tamaño que contiene, ya sea el volumen o la cantidad de masa. Por lo tanto, la masa y el volumen son dos propiedades extensivas, porque si se divide la masa que como tal es una propiedad, entonces se disminuye. Asimismo el volumen. Si usted disminuye el volumen, bueno, el volumen ya se partió en mitad. Intensiva es, por ejemplo, la temperatura. Fíjense en este esquema que está aquí. Ese es el sistema que tiene esas propiedades: masa, volumen, temperatura, presión y densidad. Acá el sistema se ha dividido en dos partes. Se divide la masa en dos, el volumen en dos. Fíjense que si la masa se divide en dos, en cada una de las partes dividido en dos es la mitad de la masa. O sea, si usted divide eso en dos, aquí está la mitad de la masa y aquí está la mitad de la masa, la mitad del volumen y la mitad del volumen. Obviamente que si usted lo parte en dos, entonces quedan divididas de manera que la masa y el volumen dependen de la cantidad del sistema. Aquí hay menos y aquí hay menos que el total. Ahora, no importa que usted lo divide en lo que sea. Si usted pone un termómetro ahí, va a medir la misma temperatura los dos al mismo tiempo. O sea, si al dividirlo rápidamente, la temperatura no varía. Asimismo la presión. ¿Por qué? Porque la presión van a ver que depende del punto donde usted esté. Si la presión, si usted mide la presión a ese nivel, va a ser igual en este punto y en ese punto. O sea, en esta parte del sistema, esta parte del sistema. No va a variar. Y entonces la densidad no varía, porque la densidad es la masa entre volumen, masa partido volumen. Entonces no importa por la unidad de volumen. Si usted coge, no importa que grande sea, usted lo divide eso en unidades de volumen, va a tener la misma masa, no varía. Entonces fíjese que en ese caso la densidad es intensiva. O sea, estas tres que están ahí son propiedades intensivas. Ay, miren una cosa, las reglas, cómo se escriben las propiedades. Las intensivas se escriben con letra minúscula, excepto esas que están aquí, temperatura y volumen. Luego todas se escriben como letra minúscula. Y la extensiva se escribe con la letra mayúscula. Hay una cosa. Por ejemplo, hay propiedades. Toda propiedad que es total del sistema, una propiedad extensiva. Por ejemplo, la energía puede ser extensiva o intensiva. Esa extensiva, si usted dice que en este cuarto hay 100 kilojoules de energía. Ahora, si usted dice que hay 5 kilojoules por cada kilogramo que hay, entonces eso es intensiva. Porque dividir cualquier propiedad entre la masa, eso se llama una propiedad específica.
y toda propiedad específica, pues, como es dividida por la masa y eso no, entonces no variaría, entonces es una propiedad intensiva. O sea, toda propiedad extensiva se puede convertir en intensiva dividiendo por la masa y se convierte en intensiva y son específicas. Entonces ahí están las propiedades que son las características de un sistema medibles: masa, velocidad, temperatura, densidad. Puede ser extensiva o intensiva. Intensiva si no depende de la masa, o sea, no varía. Si usted tiene por ahí, por ejemplo, usted va a ver más adelante un gráfico más o menos así. Vamos a decir de qué se brazo. Temperatura, volumen específico. El volumen específico es una propiedad intensiva y la temperatura una propiedad intensiva. Entonces, esas dos propiedades sirven para hacer ese gráfico que vamos a llamar más adelante. ¿Por qué? Porque esas dos, bueno, vamos a ver lo que lo dice que significa ahorita. Bien, entonces, ahora, otra cosa. Esquema, que eso ya lo expliqué. Aquí cómo convertir ese asunto, definición, algunas propiedades. Aquí se define algunas propiedades con una densidad relativa. La densidad relativa es una densidad, es la densidad que se obtiene al dividir la densidad absoluta de una sustancia entre una densidad que se toma como parámetro, que es como la del agua. O sea, en los problemas que vamos a hacer, a veces se dan las propiedades, las densidades absolutas de la sustancia o se dan las densidades relativas. Entonces, una densidad relativa es igual a la densidad del producto de la sustancia entre 1000, que es la densidad del agua. Si usted quiere, si le dan la densidad relativa, usted simplemente multiplicar por 1000. Eso en el sistema internacional. Nosotros trabajamos siempre en el sistema internacional. Según el autor del libro, el objetivo es llegar a usar siempre único el sistema internacional. Eso no se ha logrado nunca, pero el autor prefiere hacer los problemas que son del sistema internacional. También hay el sistema inglés, ya, ellos lo tienen, pero nosotros nos abocamos siempre a hacer los problemas del sistema internacional. Vamos a ver aquí, dice aquí, definición del concepto de estado de equilibrio y cuasi equilibrio. Fíjense, si ustedes buscan la definición de estado por ahí, dice muchísimo disparate. Que si para que lo entiende es bueno, pero para mí nunca será bueno ese tipo de definiciones. Para mí el estado es una condición, como su nombre lo indica, estado, una condición estable. Entonces, cuando en un sistema se puede medir todas sus propiedades, cuando no varíen, entonces es un estado. Entonces yo le digo, el estado es la condición del sistema tal que las propiedades tienen un valor definido en el tiempo o fijo en el tiempo. Entonces es un estado, una condición del sistema en que usted puede medir todas las propiedades. Otros dicen, el estado es los valores fijos de un sistema. Bueno, eso es sí y no, mal dicho, digo yo. Pero ustedes van a ver cómo ustedes lo ven en algunos otros sitios. Pero para mí la mejor definición es la condición, porque es una condición del sistema. Esa condición puede variar. La condición del sistema en que se pueden medir todas las propiedades del sistema porque tienen valores definidos. Bien, postulado de estado. Miren, en este caso el postulado de estado es simplemente un postulado, es como una definición, es un concepto que se aplica debido, se cree y porque siempre sucede. Es casi como una ley. No es una ley, pero es parecido a eso. Entonces, en la práctica se evidenció que, por ejemplo, el sistema, ya dijimos que se conoce por sus propiedades, pero un sistema tiene inmensa cantidad de propiedades, muchísimas. Por lo tanto, para hacer un análisis de un sistema tenemos que tener todas esas propiedades y entonces sería un lío incluso analizar eso. Pero se dieron cuenta que
si se tienen dos propiedades que son intensivas, si se tienen dos propiedades que son intensivas y que son independientes una de otra a la vez, entonces esas dos propiedades pueden definir el estado de un sistema. O sea, un estado se define por dos propiedades intensivas e independientes entre ellas. Fíjense, ¿cuáles son propiedades son intensivas e independientes aquí? Por ejemplo, la densidad y el volumen. La presión y el volumen específico son intensivas e independientes. Temperatura, volumen específico. Correcto. Ahora, fíjense, la temperatura y la presión son dos propiedades intensivas, pero ellas no son independientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agua, la temperatura de ebullición del agua depende de la presión que está sometida. Si varía la presión, ya la temperatura de hervir el agua no es la misma. O sea, la temperatura que el agua hierve a nivel del mar es una atmósfera o 103 kilopascales. Sin embargo, en otro punto de la Tierra no es lo mismo, porque la presión varía. ¿Correcto? Entonces, ahí se explica eso. Entonces, ya no podemos decir que el agua hierve a 100 grados Celsius, a menos que digamos que es cuando la presión es igual a una atmósfera o a nivel del mar. Entonces, un proceso. Fíjense aquí lo que es un proceso. Ya hemos hablado de estados. Aquí hay un estado en equilibrio o agua. ¿Cuál es lo que estamos antes de todo? Un estado en equilibrio. Un estado de equilibrio es aquel en que sus propiedades son fijas, sus valores son fijos, están en equilibrio. Ahora, es muy difícil que en ingeniería o cualquier tipo en el área un sistema termodinámico esté en equilibrio por mucho tiempo. Por lo tanto, lo que se usa más bien como modelo son los estados o semi-equilibrio o cuasi-equilibrio. Un estado de cuasi-equilibrio cuando sus valores, la propiedad de la propiedad está muy cerca del valor de la propiedad como tal. Entonces, usted diría, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a suponer que un estado de equilibrio la temperatura es 100 grados Celsius. Pero la temperatura no puede variar de 100 grados en una pequeña cantidad infinitesimal. Eso quiere decir muy cercano de 100 grados. 99.9999, que son cuánto. Eso sería un ejemplo de eso. Entonces, un estado cuasi equilibrio es aquel estado en el cual las propiedades varían infinitesimalmente con respecto al estado de equilibrio. Correcto. Ahora, fíjense en este caso, lo que es un proceso. Aquí hay un proceso, aquí un estado de equilibrio 1, un estado de equilibrio 2. El sistema se puede mover, por ejemplo, se puede mover de este estado a ese otro. Entonces se llama un proceso. Imagínense que en este caso, eso sería la temperatura y esto sería volumen específico. Entonces, fíjense una cosa, eso quiere decir que aquí la temperatura varía, aumenta cuando el volumen específico aumenta. Eso no tiene que ser real, eso es en este ejemplo. ¿De acuerdo? La temperatura aumenta con el volumen específico. Repito, eso no tiene que ser real. Ahora, eso es lo que es un proceso. Ir de un estado de equilibrio a otro. ¿Correcto? Por ejemplo, usted pone una olla en un caldero. Enciende el caldero. Comenzó la temperatura a 30 grados Celsius, por ejemplo. Hierve hasta que se pone a 90 grados Celsius. Ahí se apaga la estufa. Entonces, hay un proceso de un estado de equilibrio a un estado de equilibrio otro. Si usted mide la presión del agua, la temperatura del agua, la densidad del agua a 30 grados Celsius, todos los valores están fijos. Inmediatamente comenzó a calentar, entonces usted lo llevó a eso y se detiene ahí. Entonces, en ese momento, si no hay interacción de calor hacia afuera, entonces está a otro estado de equilibrio con temperaturas diferentes. Entonces, ir de ese payo allá es un proceso. Fíjense que cada punto en ese pasar de estado 1 al estado 2 hay muchos estados que rápidamente pasaron por ahí, pero no se concluyeron, no hubo tiempo suficiente como para medir propiedades. Entonces, esos puntos, esa unión de puntos se llama trayectoria. Y la trayectoria es la línea que sigue un proceso que está formada por puntos que significan estado. No, por Dios, aquí hay un problema con esta cosa que no me deja. Perdónenme en eso. Perdónenme. ¿Dónde está que me está chillando eso?
Bueno, después lo arreglamos. Vamos a tener que vamos a mantener este problemita hasta que yo saque de aquí. Ok, entonces eso es lo que es un proceso. Hay diferentes tipos de procesos. Ese proceso se puede hacer de varias maneras. Un proceso puede ser isobárico cuando la presión es constante. Mire, cuando un proceso es isobárico, la presión constante, la olla de presión otra vez, ese ejemplo. Cuando la cosita comienza a pillar, es que llegó la presión de que sostiene esa valvulita. Ya ahí la presión es constante dentro del sistema. Eso es presión constante. Puede ser isotérmico cuando es a temperatura constante. Y es isocórrico cuando es a volumen constante. Aquí hay gráficos que indican cuando en cada uno. Por ejemplo, aquí dice hay volumen constante cuando ahí no varía el volumen. Fíjese cómo es, aquí hay presión constante. Mire cómo es el gráfico de presión constante. Ahora aquí es isotérmico. Para que sea isotérmico debe haber una condición especial. Por ejemplo, aquí es un pistón. Si el pistón avanza hacia la izquierda, se comprime eso y aumenta la temperatura. Pero para que sea isotérmico, debe haber una transferencia de calor del sistema hacia afuera, de manera que la temperatura se mantenga constante. Es una cosa que los laboratorios es difícil lograrlo así. Aquí, por ejemplo, volumen constante, isocórico, volumen constante. Fíjese que aquí el volumen y ahí no varía. La presión aumenta, pero no varía el volumen, correcto. Eso aquí podría ser también eso decía isocórico, que el volumen no varía, la presión sí varía porque aumenta la temperatura y aumenta la presión internamente, pero el volumen es constante, si está hielo. Correcto. ¿Qué es un proceso estacionario? Un proceso estacionario. ¿Qué pasa con las propiedades? Un proceso estacionario es aquel, mire, esa es otra cosa que en el libro hay una definición. Hay una buena definición, pero es que la gente coge la que no es correcta. O no es que no es correcta, sino no la adecuada. Un proceso estacionario, un proceso en el cual las propiedades no varían, pero no varían en el tiempo. Por ejemplo, eso es un sistema estacionario. Aquí entra agua, sale agua, lo que fuera que salga. Ahí entra una temperatura, sale una temperatura. Una velocidad, podría ser que la velocidad de aquí no sea igual que la de aquí, pero en el tiempo la diferencia es la misma. La diferencia es la misma. Puede ser que aquí sea 5 y aquí sea 10. No son las mismas. Pero si sigue siendo 5 y 10 en todo el tiempo, entonces sigue siendo un sistema estacionario o un proceso estacionario. ¿Correcto? Bien. Vamos a terminar con esto. Vamos a ver qué más. Aquí hay algo que me faltó, me parece. Yo sé que lo escribí en otro sitio, pero no importa. Vamos a hablar de la presión. ¿Qué es presión? Presión se define como la fuerza entre el área. Fuerza entre área. Fíjense que la cuestión mecánica, fuerza entre área, también da esfuerzo. Pero hay una diferencia entre fuerza y presión. El esfuerzo es una cantidad vectorial y la presión una cantidad que no es vectorial, sino escalar. ¿Y por qué la presión no es escalar, no es vectorial, si son las mismas unidades? Porque lo de vector tiene un concepto físico también, no solo de unidades. O sea, si usted coloca aquí adentro en ese envase una bolita, la bolita va a estar sometida a presión del agua en todas direcciones y un vector solo tiene una dirección. Por lo tanto, si estamos sometidos a todas direcciones aquí, entonces se desvirtúa lo que es el vector como tal, que tiene una dirección, un sentido y una magnitud, y aquí tiene muchísimo sentido, por lo tanto eso no es vectorial por ese caso. Eso es por definición. La presión atmosférica es la presión, la presión, por ejemplo, en un fluido, solo tiene que ver con la cantidad de agua del fluido encima del punto. No tiene nada que ver con la forma, con el tipo de envase, la rugosidad o no, simplemente la altura vertical. Miren aquí, todos esos envases tienen el mismo tipo de fluido, una densidad ρ, y entonces todo está en el mismo nivel, todo, aunque tengan envases diferentes. Fíjense aquí, envases diferentes y áreas diferentes, lo que vale es tiene la misma altura y el mismo fluido,
y la presión en un hidráulica debido a un fluido es igual ρ por H por G. Ρ la densidad que identifica el fluido, H la altura y G la gravedad. Entonces, fíjese aquí, la presión partiendo de la fórmula peso entre área puede llegar aquí a lo que es ρ por H por G, porque la presión en fluido es igual a, depende solamente de la altura. Eso puede ser así, puede ser inclinado, incluso puede ser inclinado el envase y aún así sigue siendo la altura vertical es lo que incide en la presión de esa cosa. Las presiones, la presión, hay diferentes tipos de presión: presión absoluta, presión manométrica, presión de vacío. Importante la presión manométrica. La presión manométrica que se mide con un manómetro, con un aparato. La presión absoluta es la presión que hay en cualquier punto del envase. Vamos a ver aquí la presión absoluta que yo digo. Aquí, en ese punto la presión absoluta. Ese punto es la presión absoluta. En ese punto presión absoluta. Ahora, ¿de qué depende la presión absoluta? De todo lo que haya hacia arriba. De todo lo que haya hacia arriba. Por ejemplo, la presión en ese punto depende de la altura que está medida ahí, pero si eso está a la atmósfera, si está a la atmósfera aquí arriba, ahí está la presión atmosférica, entonces esa presión que está ahí es igual a la presión atmosférica más la presión del fluido que le hace. Diga que la presión absoluta es igual a la presión del fluido más la presión atmosférica. Ahí no se escribe presión atmosférica. Bueno, no se escribe aquí, la superficie es muy difícil. Esa es una ecuación muy importante que deben guardar por ahí. Ahora, esa presión usted la puede medir con el manómetro. Esa presión ahí usted la mide con el manómetro, de manera que la presión, eso puede ser manométrica, ¿tú ves? O sea, no, la presión manométrica es la que usted mide es de esta altura aquí. Entonces, hay una ecuación que dice presión manométrica es igual a la presión absoluta menos presión atmosférica. ¿Sí? La presión manométrica, que sería la presión de H del fluido, aquí sería la presión manométrica, es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Es importante eso que está por ahí, esa ecuación. No lo puede escribir bien porque no se escribe aquí en esta superficie. Creo de mouse. Principio de Pascal. Mire, este principio es muy importante porque incluso hay un ejercicio en el laboratorio que habla del principio de Pascal. Y la gente lo mal confunde. Yo no sé por qué lo mal confunde. Dice el principio de Pascal que si usted hace una fuerza en un fluido, esa fuerza se multiplica, esa fuerza se manifiesta en todas direcciones en la misma magnitud. Ahora, en el principio que estamos chequeando aquí, el principio de Pascal es en el sentido de que si hay, por ejemplo, si hay un envase y con un fluido, todos los puntos al mismo nivel de ese envase tienen la misma presión. Eso es por el principio de Pascal, correcto. Por ejemplo, acá, ese punto, todo está en la mismo nivel, todo tiene la misma presión. Entonces, ese principio de Pascal es la parte que se va a utilizar aquí y que se va a dar resultado para muchas cosas. Por ejemplo, aquí, esta es una aplicación del principio de Pascal. Eso lo llaman ganancia mecánica, que es lo que uno hace cuando en el sistema de freno, en el sistema de levantamiento de grandes pesos. Mira aquí, eso es un fluido. Ese punto A y ese punto A1 y A2 están al mismo nivel y unidos por el mismo fluido, por lo tanto tienen la misma presión. A partir de que eso tiene la misma presión, se puede generar una fórmula que le llaman ganancia mecánica, que eso significa que si usted aplica una carga pequeña por aquí, puede levantar una carga grande por allá, y solo depende de la relación de los diámetros de cada uno de esos émbolos. También hay
un trabajo de eso en el taller, que me gustaría que lo hicieran bien, nunca lo han hecho bien. Hablando sobre eso mismo acá, venite que este es un manómetro tipo U. ¿Qué es un manómetro tipo U? Es un manómetro que se utiliza para medir diferencias de presiones. Si usted tiene una línea de flujo, de fluido, lo que sea, usted quiere medir la caída de presión entre dos puntos, donde hay, por ejemplo, una unión de dos tuberías, a ver cuánta presión eso disminuye. Usted puede poner ese manómetro ahí a ver qué diferencia de presión hay. Los manómetros tipo U funcionan con fluidos que están ahí. Fíjense, en este caso, imagínense que eso es un globo que queremos medir la presión del aire que está acá. Eso está en la atmósfera. Entonces, usted le echa un fluido y si usted está en la atmósfera, ese fluido va a quedar estáticamente en una condición así. Entonces, fíjense cuál es la presión que se mide ahí. La presión que se mide ahí es esta. Esa columna de aquí a aquí. Esa columna del fluido más la presión atmosférica. Sería presión en A, la ecuación de ahorita, en A, esa presión de acá, igual a la presión del fluido, presión del fluido más la presión atmosférica que está ahí. Sería eso. O sea, ese punto de ahí para todo lo que hay para arriba es la presión. Fíjense una cosa. Ahora hay una cosa. Mire, y yo digo que la presión ahí es la presión de A. Pero fíjense que yo he olvidado a propósito, esa distancia que está ahí. Eso tiene gas también. Ahora, fíjense una cosa. Dice aquí, en estos puntos. Primero, aquí en el punto B está la atmósfera. Ese punto tiene la presión atmosférica ahí. Hacia abajo, ¿cómo se suman las presiones? ¿Cómo se suman las presiones en un manómetro tipo U? Bajando se suma porque mientras más abajo la presión es mayor. Pero ahí está la presión atmosférica en B, más la presión debido a ese fluido hasta ahí. Observe que el punto M y N tiene la misma presión. ¿Por qué? Oh Dios. El punto M y N tiene la misma presión. ¿Por qué tiene la misma presión? Porque los dos están al mismo nivel por el principio de Pascal. M y N son la misma presión. PN y PN son iguales porque tienen la misma presión. Ahora, fíjense que yo digo que la presión en M y en A es lo mismo. Porque yo he dicho acá que esa presión es igual al punto A. Y no incluí esta parte que está aquí. Ahora, ¿por qué M y A tienen la misma presión? En verano no tienen la misma presión. Lo que pasa es que eso es un gas. Y como es un gas, la densidad es muy baja. Y la diferencia de presión entre el punto A y el punto B es tan mínima que no merece dimensionarla. Se puede decir. Se puede decir que M y A tienen la misma presión. Pero en realidad no. Pero la realidad es tan pequeña, el valor es tan pequeño que no merece incluirlo ahí. Y se dice entonces que el punto A y el punto B tienen la misma presión porque esa altura D que está ahí, no incide en lo que es la presión de esos dos puntos. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es fluido, gas, que es muy liviano, densidad muy pequeña, muy liviano, y la presión sería muy mínima. ¿Correcto? Bien. Ok, entonces fíjense, aquí está el barómetro de Torricelli. El barómetro de Torricelli es el barómetro que sirve para medir la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión en cualquier punto donde usted esté, pero debido al aire que está sobre usted. O sea, yo tengo una presión aquí en la cabeza del aire que está sobre mí. Mientras yo más bajito estoy en la tierra, más aire hay en mí y mayor es la presión. Mientras más alto yo estoy, entonces menos es la cantidad del aire y menos es la presión. Por eso la presión atmosférica, barométrica, en el pico Duarte es mucho menor que la presión que hay en el mar. Mire, estas son cosas que yo copié ahí sin querer. Eso parte del mismo problema que está teniendo esto aquí, que se me fue. Entonces, aquí. Entonces, fíjense una cosa. ¿Cómo funciona el barómetro? Mire, si ustedes leen por ahí el barómetro, se coge un tubo cualquiera, se tapa, se llena en este caso, puede ser calcular el fluido, pero digo que es un fluido bastante pesado como el mercurio para poder hacerlo bien. El mercurio se tapa y se mete ahí en esa pala, esa vaselilla que tiene mercurio también.
Si hay que taparlo y llenarlo, porque entonces si lo hace vacío tendría aire y no haría la medición correcta. Tendría aire dentro. Fíjense que es un tubo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted lo llena de cosas y lo mete boca abajo, mire, esos vectores que están ahí, esa flecha, indican el peso del aire de la atmósfera. Ahora, como está haciendo presión sobre el fluido tiene que ir para algún sitio. Entonces se mete por el tubo y sube. Esa altura indica la cantidad de presión que hay en ese momento. La cantidad de presión que somete ahí. Fíjense que aquí han puesto un tubo recto y un tubo inclinado. No importa, recuerde que la presión solo depende de la altura. ¿Correcto? Bien, eso es un barómetro de Torricelli. Aquí debe ser atmósfera. Aquí hay una serie de sustancias invisibles, porque hay unos ejercicios por ahí. Invisibles son sustancias que no se mezclan, como el aceite, el agua. Y obviamente para trabajar con manómetro tipo U, las sustancias deben ser invisibles, porque tienen que quedar una encima de otra, pues si se mezclaran, entonces no se puede identificar la presión que ejerce cada uno. Señores, hasta aquí les toca a ustedes decir si, perdonen las intervenciones que había ahí de un asunto que tengo pendiente, que no, tratando de bajar un programa de MATLAB, y entonces tuve que cambiar el Windows y me ha dado más problemas con Forecastle. Entonces les espero que les vaya bien, que analicen esto, estudien, oigan lo que les he explicado y sigan estudiando. Correcto. Buena suerte y ya ustedes saben, comentarios me avisan, problemas me avisan. Buena suerte.